5. Desde lo que hasta ellos admitían que era un punto de vista elitista, los residentes de York 5 afirmaban con frecuencia que el suyo era uno de los planetas más afortunados de la fase 1 de la Federación. Un mundo que nunca había llegado a experimentar la contaminación o la presión de la superpoblación humana, y las irregularidades financieras y los políticos corruptos habían pasado de largo junto a él. En su historia prehumana, un capricho de la evolución había producido un número muy inferior a la media de especies vegetales y animales. Unas condiciones que hacían que el establecimiento de especies alienígenas en su superficie fuera una empresa que no exigía demasiado esfuerzo. Para las personas que querían explotar la Tierra a su manera, esa característica hacía de York 5 una propiedad más que deseable. En 2138, cuando el TEC anunció que el planeta quedaba abierto a la colonización, el consorcio de familias que estaba detrás de los Vada, un planeta de los 15 grandes, presentó una oferta y, de hecho, compró el planeta entero. El TEC obtuvo un beneficio inmediato que compensó los costes de exploración, pero York 5 nunca estuvo a disposición de la inmigración general. Las familias del consorcio estaban demasiado diversificadas para ser declaradas dinastía intersolar, aunque, dado que en ese momento vivían todos en un único planeta, la futura dinámica genealógica era tal que con toda probabilidad terminarían siéndolo, a semejanza del modelo clásico. York 5 no tenía ninguna capital en sí, la zona urbana más grande que había era un pequeño pueblo que daba servicio a la salida del TEC y al aeropuerto que había surgido a su lado. Jamás se habían importado fábricas, con lo que no contaba con instalaciones industriales. Todo lo que una persona quisiera o necesitara, desde cubiertos a baldosas, desde equipos electrónicos a ropa, había que importarlo. No había carreteras ni vías de ferrocarril que proporcionaran una infraestructura de transporte civil, solo los aviones propiedad de las familias residentes. Y a lo largo de sus 240 años de historia, su población nunca había superado los 10 millones, de los que casi 3 millones era personal empleado por las familias. El planeta estaba dividido en inmensas propiedades en las que cada clan construía sus mansiones, pabellones y casas de playa como querían, donde querían y plantando el tipo de flora a su alrededor que les apetecía. En consecuencia, los continentes se convirtieron en espléndidas colchas de paisajes de diseño. Era el arte de la terraformación a una escala que ni siquiera se veía en tierra lejana, y todo por la estética. El capitán, retirado, Wilson Kime había visto prosperar su propiedad familiar a lo largo de los 2 últimos siglos. Regresaba a ella de vez en cuando para pasar unas vacaciones, algún fin de semana largo y para las reuniones familiares, cuando se permitía disfrutar de la perfecta tranquilidad que le ofrecía su hacienda. La tierra que había elegido era montañosa, con grandes y magníficos valles, y estaba situada en la zona más templada del sur. Cuando llegó, el suelo estaba cubierto de matas de hierba nativa, de un sobrio color marrón rojizo, y unos cuantos árboles bajos y consumidos. Poco a poco, una marea de follaje verde terrestre, mucho más agradable, había ido cubriendo colinas y valles por igual, un paisaje más fresco y más relajante. Habían surgido bosquecillos, grupos de árboles muy diferentes provenientes de docenas de mundos y cuyo follaje iba del blanco níveo al naranja chillón. Los valles se habían repoblado con robles, nogales y sauces, mientras que unos enclaves especiales situados entre las colinas más altas se habían convertido en el hogar de secuoyas gigantes. Un día, en pleno verano, en medio de una ola de calor excepcional, Wilson paseaba por una larga pista sinuosa situada en las amplias laderas que miraban al sur, a unos 3 kilómetros de la enorme imitación de Chteau francés que era la casa familiar, inspeccionando los viñedos. Su única compañía era 2 de los hijos más pequeños de la familia de más rango, que iban saltando junto a él. Emily, una niña de 6 años con el cabello trenzado de color castaño claro que era su tatatarañeta. Y Víctor, de 8 años, un chavalín callado y curioso que era sobrino, pero con un parentesco demasiado complicado para memorizarlo. Los había obligado a los 2 a ponerse grandes sombreros blancos para proteger su joven piel de los poderosos rayos ultravioleta del sol teñido del azul del planeta, aunque ambos habían recibido una amplia modificación microbiana que incluía una gran resistencia a todos los tipos de cáncer. Pero tal y como trotaban por todas partes, los pequeños estarían agotados mucho antes de la hora de comer y él no quería añadir encima una insolación. De vez en cuando Wilson se detenía al final de otra hilera de viñas e inspeccionaba los racimos de uvas que empezaban a henchirse. Ese año la cosecha iba a ser de gran calidad, quizá lo bastante buena como para poder recibir la clasificación de añada clásica. Aunque en esos tiempos todo el mundo abusaba de ese término.
Las pequeñas esferas de color verde claro eran maravillosamente translúcidas, con un matiz de color colándose en su interior al ir empapándose de sol. Las hileras de viñas se extendían por toda la ladera hasta el amplio valle en el que terminaba la colina, a 3 kilómetros de distancia. En total, los viñedos ya cubrían casi 60 kilómetros cuadrados, después de crecer durante 120 años en aquel suelo un poco cretáceo. Los conductos de riego enterrados llevaban el agua desde el mar interior de agua dulce que había a 30 kilómetros de distancia y se aseguraban de que las plantas tuvieran suficiente riego incluso en años tan sofocantes como aquel. La propiedad Kime ocupaba una cuarta parte de la costa. Robots vinicultores pintados de rojo, del tamaño de una motocicleta, rodaban de un lado a otro entre las hileras de parras, sus brazos electromusculares salían y entraban como rayos, entresacando los racimos y removiendo el suelo. No podía haber más de 5 supervisores humanos cubriendo el viñedo entero. Tampoco era que ese vino se fuera a vender. Aquello no era una empresa comercial, era solo para la familia, con un pequeño número de botellas que quedaban a disposición de otros miembros de la junta de Farmdale. Wilson se detuvo y cogió un par de uvas más. Todavía no estaban maduras y eran agrias, pero el sabor era el adecuado para ese momento de su desarrollo. Las escupió después de masticarlas a conciencia. ¡Ah! Dijo la pequeña Emily arrugando la nariz. ¡Qué asco, abuelo! No, de eso nada, le aseguró. Se echó hacia atrás el sombrero de paja que llevaba y sonrió. Se descomponen y penetran en el suelo como fertilizante y eso es bueno para las plantas. Pregúntale a tu mayordomo electrónico cuando volvamos a casa si no me crees. Wilson tiene razón, dijo Víctor utilizando un tono arrogante. Estudiamos los ciclos medioambientales en biología. ¿Quieres decir que las parras se beben tu escupitajo? Emily se quedó más horrorizada todavía. Wilson la cogió un momento y le dio un rápido abrazo. No funciona así. Tiene que ver con la química orgánica. Es muy complicado si te pones a mirar los detalles, pero, confía en mí, las parras no beben escupitajos, ¿de acuerdo? Vale, dijo la niña, no muy convencida. La mirada de Víctor era condescendiente, así que la pequeña lo miró con el ceño fruncido. Y después, los dos pequeños salieron corriendo por uno de los paseos, detrás de un Delon de Forlien, algo parecido a un puercoespín, pero con un ala absurda en el cuello de color verde y rojo que aleteaba cuando se excitaba. No lo toquéis, les gritó a los niños. Lo estáis asustando. Está bien. La voz de Víctor sonaba apagada tras las parras. Wilson continuó por la grava. No se apresuró, estaba disfrutando demasiado del día. Había salido de su último rejuvenecimiento 3 años antes y esa vida era para descansar, su intención era tomársela como un tiempo sabático y alejarse de toda actividad corporativa. A todo el mundo le hacía falta de vez en cuando, sobre todo en el nivel ejecutivo en que se movía él durante sus vidas normales. Después de la debacle de la misión de Marte, Wilson había regresado a una Tierra que empezaba a cambiar casi día a día a medida que se iban comprendiendo las implicaciones de la tecnología de los agujeros de gusano. Durante la segunda mitad del siglo XXI, la exploración espacial se había convertido, por supuesto, en la industria más próspera que se podía encontrar. Salvo que ya no era la clase de exploración espacial de la que él supiera algo. Lo que el TEC hacía en realidad eran estudios planetarios y eso era competencia de geólogos y xenobiólogos. Al TEC no le interesaba el vacío que había entre las estrellas, no luchaba por salvar la distancia entre ellas. Con los agujeros de gusano, sencillamente ya no había distancias. Muchos de los antiguos equipos de la NASA se unieron al floreciente TEC cuando la agencia quebró apenas 6 meses después del vil regreso de Kime. Pero todos tuvieron que volver a empezar desde cero, tuvieron que volver a prepararse y adquirir habilidades diferentes. Pero ya no era lo mismo, ya no eran especiales, era un simple trabajo más en una compañía privada, aunque fuera espectacular. El cambio afectó a unas personas más que a otras. Lo último que Wilson supo del pobre Dylan Lewis era que el excomandante se había comprado un bar en Hawaii y se lo había ido bebiendo sin prisa pero sin pausa, hasta que sufrió un fallo hepático completo mientras iba quedando en ridículo delante de cualquier mujer que pasara y se detuviera el tiempo suficiente para oír su historia del viejo héroe espacial. Wilson huyó de todo aquello. Tenía la inteligencia suficiente para ver lo que los nuevos planetas terminarían requiriendo de los antiguos, la necesidad desesperada que tendrían de infraestructuras y formas de explotar la Tierra.
La gente no iba a vivir en su nueva tierra prometida sin unos servicios públicos básicos, y a medida que fueran despegando las economías locales, querrían modernizar esos servicios, y rápido. La fabricación de productos de ingeniería pesada y nuevos medios conformaría la nueva y creciente industria. Con la preparación tecnológica intensiva que le había proporcionado la NASA y su historial militar, Wilson no tuvo problemas para hacerse con un puesto directivo en una división de una compañía llamada Componentes CAD, que producía una amplia gama de repuestos para firmas más grandes. 3 años después estaba en la junta directiva con un plan de compra de acciones bastante decente para cuando se pusiera a la venta, no faltaba mucho. En el 2103, 7 fusiones y adquisiciones más tarde, tenía garantizado el puesto de director ejecutivo en la Junta de Ingeniería Farmdale, uno de los nuevos colosos multiplanetarios que habían prosperado y crecido al tiempo que la fase 1. En ese momento tenía acciones suficientes como para comprar un país pequeño y Farmdale comenzaba a introducirse en el consorcio que terminaría fundando los Bada. Después de eso no fue más que un progreso lineal a lo largo de los siglos, su fortuna y su influencia dentro de la compañía fue aumentando hasta que la fortuna privada de su amplia familia entró en el reino de las grandes familias de la Tierra. En los últimos 80 años había sido presidente de Farmdale 2 veces. Era un cargo que absorbía 25 horas al día y que no le dejaba tiempo para nada que no fuera cerrar tratos y hacer política. La disciplina y la soltura en los puestos de mando, sus viejas virtudes de siempre, fueron unos cimientos excelentes para ese cargo, unas virtudes que le permitieron conseguir varias victorias importantes contra compañías rivales durante esas décadas embriagadoras. Tanto los accionistas como sus compañeros de junta estaban satisfechos con su rendimiento y todo el mundo sabía que antes de un siglo pasaría a ocupar la jefatura ejecutiva de los Bada. Pero el liderato de la junta siempre se cobraba un precio, la tensión constante aceleraba el proceso de envejecimiento. 2 veces había tenido que someterse ya al proceso de rejuvenecimiento, años antes de lo habitual debido a la presión a la que se veía sometido su cuerpo. Esa era una de las razones por las que había decidido tomarse una vida sabática. Por una vez iba a relajarse y disfrutar de los mundos y la riqueza que había creado. Hasta entonces su vida era todo un éxito. Incluso se había sorprendido a sí mismo con el entusiasmo que mostraba por los viñedos y la gestión de la propiedad. A la actual hornada de niños producida por su enorme familia les encantaba tenerlo alrededor. Una vez más, era cuestión de detalles, se concentraba en los detalles y utilizaba sus habilidades para resolver todos los problemas que le presentaba la familia. Solo la magnitud era diferente. Tenía planes para ampliar y reformar el Chiteau. Había montones de sitios que le gustaría visitar como simple turista, ciudades en las que vivir festivales únicos y carnavales, donde podría disfrutar de paisajes diferentes y especies exóticas. Tampoco descartaba la posibilidad de volverse a casar y quizá esa vez buscar a una esposa de un modo que no se pareciera tanto a negociar un trato con una compañía. Todos aquellos acontecimientos estaban allí fuera, esperándolo, con una simple llamada a un taxi se plantaba en la estación del TEC. Incluso había empezado a elaborar un itinerario, el gran circuito que le llevaría más de 8 años completar. Ni siquiera el descubrimiento de Bose, el cerco de Dyson Alpha, lo había distraído. Estaba convencido de que la junta actual de Farmdale podría enfrentarse a cualquier problema o oportunidad que creara. Aunque la noticia de que se iba a construir una nave estelar le había producido una punzada momentánea de nostalgia. Los niños salieron de entre las parras y echaron a correr por el camino de grava otra vez. Wilson no intentó detenerlos. Eran felices. Él habría dado lo que fuera por haber tenido una niñez como esa. Su principal preocupación era que crecieran con cierto sentido de la dignidad y la responsabilidad. Un entorno como el del Chiteau podía darle a cualquier crío una idea muy equivocada de su propia importancia. Los niños ricos siempre terminaban convirtiéndose en unos mocosos mimados en el mejor de los casos, una situación a la que no contribuía el ambiente de York V, donde todos eran herederos del trono. Al mismo tiempo, Wilson tampoco quería mandarlos fuera, a la escuela. Al oeste, sobre las montañas, una estela de vapor solitaria cruzó el cielo abierto. Wilson se detuvo a verla pasar, impresionado como siempre por la velocidad y la falta de bramido sónico. Allí todo el mundo utilizaba la hipersónica para trasladarse desde la estación del TEC a sus propiedades. Pero la velocidad que podían alcanzar los aviones modernos era imponente, incluso para él. Para ir más rápido habría que utilizar una trayectoria semibalística. De hecho, habría que pasar rozando la atmósfera superior.
El diseño de ese tipo de naves ya llevaba mucho tiempo en el mercado, era solo cuestión de tener fondos para desarrollarlo. Después de todo, la demanda era muy pequeña. Los aviones se utilizaban en los mundos normales de la Federación, pero los reactores normales de pasajeros volaban a una velocidad de Mach 3, más o menos, suficiente para las líneas comerciales. Los únicos que se impacientaban con esa velocidad eran los residentes de mundos como York 5. Wilson oyó un silbido bajo a su espalda, como si un fantasma acabara de pasar a toda velocidad junto a él. Las hojas de las parras más cercanas se agitaron. Wilson frunció el ceño y se volvió. La imagen que lo recibió le provocó un escalofrío helado. A menos de 6 metros de distancia se había abierto un agujero de gusano, un círculo perfecto de algo menos de 4 metros de diámetro cuya base se sostenía a unos centímetros del suelo. De él salió un hombre con un traje caro de color lavanda que le dedicó a Wilson una sonrisa vacilante, una sonrisa de disculpa. Tío, ¿cómo lo llevas? Wilson se acercó con 3 pasos rápidos al intruso y le lanzó un puñetazo. Los nudillos provocaron un satisfactorio crujido y una oleada de dolor. Joder. Nigel Sheldon se tambaleó hacia atrás y cayó de culo en la hierba seca. 2 miembros del personal de seguridad del TEC salieron de inmediato del agujero de gusano y apuntaron con sus armas a Wilson. Las mangas de sus trajes ondearon un poco. Un Nigel Sheldon bastante molesto los detuvo con un gesto de la mano. No pasa nada, dijo, después hizo una mueca y se llevó una mano a la mandíbula. Coño, tío, eso duele. Wilson lo miró furioso desde su altura. Esa era la idea, mierdecilla. Los niños llegaron corriendo y se detuvieron, confundidos, al ver el cuadro. Wilson. Chilló Víctor. Ese sí. Sé quién es, dijo Wilson con aspereza. Ah, genial, gruñó Nigel indignado mientras se levantaba con cierto esfuerzo. 330 puñeteros años y todavía sigues cabreado conmigo. 300. 3000. Eso no cambia lo que hiciste. Nigel se estaba hurgando la boca con un dedo. Ay. Creo que se me ha soltado un diente. Y tú me has lastimado los nudillos. Wilson sacudió la mano y lo peor era que le dolía de verdad. No se había metido en una pelea desde los tiempos de la Academia del Aire y las mañas callejeras se habían ido evaporando con los siglos. ¿Vas a volverlo a hacer? Preguntó Nigel. ¿Y tú? Está bien, esta entrada no ha sido muy sutil por mi parte. Nigel le echó una mirada cauta a la mano arañada de Wilson. Pero quería impresionarte. Eso ya lo hiciste en Schiaparelli. Esto es importante, maldita sea. ¿El qué? A Wilson le estaba costando bastante no parecer impresionado. Lo cierto era que jamás había oído hablar de ningún agujero de gusano que se utilizara así, para pasarse a ver a un solo individuo, a menos que contaras los rumores que corrían sobre Ochie. Las salidas eran enlaces entre mundos diferentes que salían carísimas y tenían unos períodos de amortización muy largos, no eran dispositivos personales de transporte, ni siquiera si la persona en cuestión era Nigel Sheldon. Wilson supuso que estaba utilizando la salida que el Departamento de Exploración del TEC tenía en Augusta para abrir ese túnel por el espacio interestelar. Prefirió no pensar en el coste. Resulta que si hay algo urgente tengo un código de acceso a mi mayordomo personal, ¿sabes? Podrías utilizar la unisfera, como el resto de la raza humana. Los dos sabemos que no estoy en la lista de aceptación de tu mayordomo electrónico, y necesitaba hablar contigo con urgencia. ¿Por qué? ¿De qué demonios va esto? Necesito un favor. Wilson se echó a reír. Sí, de acuerdo, dijo Nigel con amargura. Muy gracioso. Y ahora a ver qué te parece esto. Estamos construyendo una nave estelar para ir a Dison Alpha. Eso he oído. Hace un mes que no se habla de otra cosa en las noticias de la Unisfera. Y por lo que se ve no has sabido sumar 2 y 2, ¿no? Podemos construir la nave, pero los astronautas con experiencia que necesitamos para tripularla, y en especial, para capitanearla, no abundan mucho en estos tiempos. Wilson dejó de reír de repente. Hijo de puta. Vaya. ¿Así que he captado tu atención? ¿Por qué yo? A Wilson le sorprendió lo débil que sonaba su voz. Porque no hay nadie más, Capitán Kime. Tú eres el último cadete espacial que queda en la galaxia. Te necesitamos. Eso son chorradas. Tenéis decenas de miles de personas en vuestro departamento de exploración. Las tenemos, es cierto. Buenos chicos, magníficos, incluso.
Pero ni uno solo de ellos ha salido de la Unisfera en toda su primera vida, ni en la segunda, ni siquiera en la sexta. Tú, por otro lado, sabes lo que es estar encerrado en una burbuja de metal durante meses y meses, eres capaz de enfrentarte al aislamiento, a la tensión. Puedes seguir al mando de tu equipo en esas circunstancias. Es muy diferente dar órdenes a través de la cadena de mando y dejar que algún gilipollas de la escala media se ocupe de todo. La experiencia siempre es un grado y lo sabes. Nada de falsa modestia, Wilson, los dos sabemos el éxito que has tenido. Vamos, mira a tu alrededor. Ni siquiera hoy somos muchos los que podemos recrear un trozo de 7000 kilómetros cuadrados de una Francia que en realidad nunca existió fuera de la literatura romántica. ¿Tú tienes lo que, cómo lo llamabas? ¿Lo que hay que tener? Un viejo dicho, murmuró Wilson cuando unos recuerdos antiquísimos comenzaron a repetirse como siempre en su cabeza. Siempre juraba que los iba a meter en el fondo del depósito de seguridad en cada rejuvenecimiento, que los iba a sacar de su cerebro junto con el resto de los trastos irrelevantes y que iba a hacer sitio para una nueva vida. Pero cada vez que llegaba el momento, se echaba para atrás. Tenía debilidad por la nostalgia. Había estado tan cerca de competir por la verdadera grandeza en lugar de convertirse en el cacique corporativo que había terminado siendo. Incluso en esos tiempos todavía había mucha gente que sabía quién era Neil Armstrong. Pero Dylan Lewis. Ni por casualidad. Pues ya lo puedes ir desempolvando, amigo, porque está a punto de volver a ponerse de moda. Wilson se quedó mirando el borde del agujero de gusano abierto, la luz trémula de la nada que muy poca gente tenía la oportunidad de ver de primera mano. ¿Estás hablando en serio?, preguntó en voz baja. Desde luego. El bolo es tuyo si lo quieres. Y espero que sí. Y te lo digo con sinceridad. Cuanto más pienso en Dyson Alpha, en lo extraño que es, más quiero contar con alguien en quien pueda confiar, alguien que pueda hacerse cargo de todo ahí fuera. Abuelo. Emily alzó la vista y miró a su ancestro con una admiración recién hallada. ¿Vas a pilotar tú la nave estelar, abuelo? ¿De verdad? Eso parece, preciosa. Wilson le dio unas palmaditas a la niña en la cabeza. Ni siquiera le había hecho falta pensarlo, la respuesta había sido automática. Dame unos cuantos días, le dijo a Nigel. Tengo que solucionar unas cosas aquí. Pues claro, tío. Nigel esbozó una amplia sonrisa y le tendió la mano. Bienvenido a bordo. Wilson se lo pensó, pero no estrecharle la mano sería de muy mala educación. Solo para dejar las cosas bien claras, tú no estarás pensando en formar parte de la tripulación, ¿verdad? No. Eso queda bien claro. Ansun estaba justo en la frontera de la fase 2, a 217 años luz de la Tierra y casi directamente entre el viejo mundo y el Paradison. Esa ubicación había sido un factor determinante para que el TEC situara allí su nuevo departamento de exploración de la fase 3. Von Gate, a 60 años luz de distancia, ya tenía una segunda salida que llevaba a tierra lejana y su gobierno conservaba la esperanza de que el TEC la consolidara con la estación dedicada a las exploraciones. No iba a poder ser. Tierra lejana era un callejón sin salida. Ansun contribuiría a ampliar la frontera humana hacia el Paradison. Tampoco era que la expansión hubiera sido gran cosa desde el establecimiento del departamento en la estación planetaria del TEC 8 años atrás. Solo se habían abierto 2 planetas. Pero en Ansun se respiraba ya una confianza tranquila en los años que tenían por delante. Iba a ser la confluencia de todo ese nuevo sector del espacio. A lo largo del siglo siguiente, su economía y su población irían creciendo hasta ponerse a la altura de las de cualquier mundo próspero de la fase 1. Tenían el futuro asegurado. Wilson Kime sonrió para sí ante esa peculiar sensación de déjà vu cuando el expreso de pasajeros procedente de los Bada entró sin contratiempos en la estación planetaria del TEC de Treloar, la capital de Ansun. El aire del exterior llegaba cálido y bochornoso de la cercana costa, como solía ocurrir en Houston. Todavía recordaba el día que llegó al centro espacial de la NASA para su primera sesión de entrenamiento, el sol que le irritaba la piel expuesta. Los edificios uniformes de aquel campus, hechos por el gobierno, que le habían parecido sorprendentemente desvencijados bajo aquel sol brillante, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurría dentro. Por alguna razón esperaba que las estructuras fueran un poco menos industriales y un poco más grandiosas. Y lo mismo pasaba en Ansun.
Dos miembros del Departamento de Exploración del TEC lo esperaban en el andén y lo acompañaron a una pequeña camioneta que atravesó la inmensa zona vacía rodeada por una verja que recorría todo el perímetro y que estaba destinada a convertirse en la confluencia de docenas de salidas y cientos de vías concurridas que encaminarían el transporte destinado a las nuevas estrellas en una fecha todavía por determinar. En esos momentos el paisaje que lo rodeaba era casi postindustrial, qué irónico. Por el suelo se extendían largas franjas de hormigón amalgamado por encimas, franjas que comenzaban a formar las calles de una mini ciudad que nunca había llegado a existir. La tierra que quedaba entre ellas alimentaba a unas matas desalentadas de hierba de la zona y a unos hierbajos larguiruchos, interrumpidos por las rodadas curvas de arcilla cocida por el sol, que formaban charcos después de cada chaparrón. Varios vehículos pesados abandonados salpicaban el terreno, secciones de metal de las que brotaban escamas de óxido, carrocerías de compuestos que habían perdido el color y se habían quedado con un tono blanquecino insulso, ventanillas aplastadas, llantas del tamaño de un coche pinchadas y calcificadas. Unos grandes forjunqueros planeaban sobre la zona dibujando amplias espirales cuando capturaban las corrientes termales con sus alas negras. Eran carroñeros elegantes que buscaban pequeños roedores en tierra, aunque sus presas no eran muy abundantes por aquellos contornos. Todo aquello hacía que la autovía nueva por la que Wilson se desplazaba pareciera extraña, fuera de lugar, por delante de su tiempo. Unos raíles gemelos corrían paralelos a la autovía, también recién tendidos. Formaban una vía que unía el área de clasificación de la estación con el complejo que albergaba el proyecto de la nave espacial. Wilson vio una única locomotora de maniobras de FL-25 rodando con lentitud en dirección contraria, empujando los 8 vagones planos que llevaba delante, la única señal de movimiento en más de 7 kilómetros a la redonda. Tardaron 10 minutos en llegar al complejo de la nave espacial tras atravesar todo aquel espacio desierto. Una larga hilera de edificios sin ventanas de un color nacarado se materializó entre el poderoso brillo trémulo del sol, protegidos por una verja de 6 metros de altura. Varios robots guardianes rodaban a los pies de la verja en una patrulla eterna, unos cuerpos lisos y cónicos ocultaban las armas y los sensores con los que iban equipados. Había 3 guardias humanos ante las verjas. A Wilson lo escanearon 2 veces antes de dejarlo entrar, saludándolo con elegancia cuando pasó. El complejo entero apestaba a dinero. Wilson estaba lo bastante familiarizado con aquel tipo de proyectos urgentes como para ver la extraordinaria cantidad de dinero que se había invertido en muy poco espacio de tiempo. Dentro de la verja, acababan de segar y recortar largas franjas de matas recién plantadas de una hierba pálida. Los aparcamientos particulares tenían los nombres recién pintados en el asfalto. Los edificios estaban hechos con esos nuevos paneles de baja fricción que últimamente tenían obsesionados a los constructores y que les daban a las superficies un aspecto siempre limpio. Había puertas altas empotradas en casi todos los muros, todas ellas cerradas, con raíles plateados que se metían por debajo del borde inferior. En la parte posterior del complejo se veía una fila de torres de electricidad que se extendía hacia el distrito industrial más grande de la ciudad y que sostenía unos cables superconductores rojos y muy finos. El proyecto estaba utilizando un montón de energía. 3 torres achaparradas y redondas de cristal formaban el corazón del complejo, unidas entre sí, por la base, por unas inmensas láminas de cristal que parecían el tejado solidificado del pabellón de una feria. El vestíbulo que formaban era un atrio enorme con unas columnas de cristal que contenían plantas exóticas de hojas grandes. Eran muchas las personas que cruzaban a toda prisa el suelo de piedra, todas ellas con una expresión absorta en la cara. Allí el trabajo se tomaba muy en serio. Daniel Alster se encontraba junto al largo mostrador de recepción. Recibió a Wilson con un saludo cálido y se presentó. El señor Sheldon quiere pedirle disculpas por no estar aquí para darle la bienvenida en persona, está en una reunión que se ha alargado mucho más de lo previsto. Wilson le lanzó al vestíbulo una mirada pensativa y su impresión de que allí había un presupuesto ilimitado quedó cimentada. Farndale había montado proyectos grandes con bastante frecuencia, pero eso era diferente, sus oficinas se construían en ciudades, las fábricas en polígonos industriales. En su sitio. Debía de ser el aislamiento relativo del complejo lo que le daba esa sensación de importancia y urgencia. ¿Quiere decir que Sheldon está dirigiendo en persona el proyecto de la nave espacial? Preguntó. No, los detalles cotidianos no. Pero no cabe duda de que es uno de los temas prioritarios de su agenda. Fue todo un alivio para él cuando usted accedió a aceptar la capitanía. ¿De veras? Sí.
Tengo entendido que usted se va a hacer cargo de un buen número de procedimientos administrativos. Así es. La cantidad de datos que el proyecto le había enviado durante los 4 días transcurridos desde que había accedido a capitanear la nave era espectacular. La mayor parte de los expedientes informativos iban acompañados de peticiones de los directores de los departamentos correspondientes. Pero necesito un tiempo para adaptarme antes de empezar a dar órdenes. Lo cierto era que se sentía un poco abrumado al entrar en el vestíbulo y enfrentarse al proyecto él solo. Por lo general, cuando se implicaba en algo de semejante magnitud, iba acompañado de varios ayudantes y antes siempre se celebraba una minuciosa reunión informativa. Hasta la noche anterior no había recibido por fin un informe sobre la reunión del Consejo del Exoprotectorado de la Federación, lo que no le daba mucho tiempo para reflexionar sobre las implicaciones políticas del vuelo. Aunque la Junta de Farmdale había aprobado en pleno su nombramiento, impacientes por encontrarse a bordo del proyecto. Por supuesto, dijo Daniel Alster. Ya tiene listo su despacho. Pero el señor Sheldon sugirió que antes le llevara a hacer una visita rápida de las instalaciones. Usted primero. La distribución del complejo era bastante sencilla, las 3 torres albergaban ya al personal de los departamentos de diseño y administración. Una cuarta parte del espacio para oficinas estaba sin utilizar. Instalaciones para el entrenamiento de la tripulación, le explicó Daniel Alster cuando pasaron junto a las consecutivas filas de cubículos de cristal oscurecido. ¿Ya se ha seleccionado a alguien? Hasta ahora, solo a usted. Casi todo el mundo se ha presentado voluntario en el departamento de exploración, ya sabe, el personal técnico y los equipos de reconocimiento. Y luego hay un par de millones de aspirantes en cada planeta de la Federación, todos insisten en que son perfectos para este trabajo. Hemos tenido que reformar esta sección de la ciberesfera de Ansum por la cantidad de tráfico de datos que hemos tenido. Estamos esperando a que usted elabore los criterios con los requisitos necesarios para empezar a reclutar al personal. Wilson se encogió de hombros con gesto resignado. Muy bien. Los grandes edificios parecidos a hangares que había fuera de las torres era donde se estaban concentrando todos los componentes de la nave estelar, allí se probaban rigurosamente antes de trasladarlos a la plataforma de montaje. No se fabricaba nada in situ, todo se importaba a través de la salida de la estación planetaria. El 63% de los componentes se fabricaban en Augusta, incluyendo el mecanismo del generador del agujero de gusano que actuaría como hipermotor. El resto de las secciones procedían de toda la Federación, los contratos se habían concedido según la implicación financiera y la influencia política. A Wilson le alegró ver que los Bada se habían llevado algo más del 3%. En cuanto los vagones entregaban los contenedores, estos se descargaban y trasladaban a salas esterilizadas para probarlos. Las instalaciones de evaluación que había construido el TEC en un espacio tan corto de tiempo eran impresionantes. Unas cámaras medioambientales selladas eran capaces de producir una enorme combinación de radiación, cargas termales extremas, tensión vibratoria, irradiación electromagnética e impactos de partículas a hipervelocidad, y todo dentro del vacío de siempre. También había laboratorios donde se sometía a los componentes eléctricos a todo tipo de pruebas con fallos improbables como fondo. Una vez que quedaban certificados, los componentes se trasladaban a la plataforma de montaje. Nigel Sheldon estaba esperando en la salida del agujero de gusano, que estaba al final del edificio de evaluación más grande. Vestía el mismo tipo de mono blanco que se había tenido que poner Wilson. Los dos se estrecharon la mano, con cierta cautela todavía, como dos viejos amigos que estuvieran haciendo las paces tras una discusión. ¿Listo para regresar a la gravedad cero?, preguntó Nigel. Después se puso un casco protector que se adaptó a su cráneo. Supongo, dijo Wilson. Había pasado mucho tiempo y, como Daniel le había estado contando durante la visita, muchos de los técnicos de montaje habían experimentado náuseas que oscilaban entre lo leve y lo debilitante mientras trabajaban en la nave. Ni siquiera la exposición continuada parecía aliviar el efecto. Las compañías de astronáutica situadas en el Ángel Supremo no podían ofrecer mucha ayuda práctica. O bien utilizaban sistemas robóticos o personal que había sido examinado hasta hallar cierto grado de inmunidad. Desesperados, el TEC se había dedicado a desenterrar artículos médicos antiquísimos sobre la adaptación humana a la gravedad cero, algunos de los cuales se remontaban a la estación rusa Mir, para ver qué clase de fármacos o reordenamientos de ADN deberían considerar. Wilson permitió que Nigel pasara adelante y él lo siguió con cautela.
Estaban utilizando la salida del Departamento de Exploración, a la que habían eximido de sus obligaciones en la exploración interestelar para que pudiera proporcionar una conexión sencilla entre el complejo y el espacio situado por encima de Ansun, donde la plataforma de montaje se encontraba orbitando a 1000 kilómetros del planeta. Habían construido un túnel circular de titanio en la salida, forrado con bandas de electromúsculos capaces de manejar componentes de hasta 8 metros de anchura y un peso de un par de cientos de toneladas. El movimiento era como el de una garganta al tragar, con los contenedores sellados adelantándose en ondas sincronizadas que recorrían las bandas. Al ir adentrándose, Wilson pensó que daba la sensación de que salían del edificio de evaluación y atravesaban una simple abertura circular para meterse en la gigantesca cámara esférica que había detrás. La plataforma de montaje era un globo de malmetal que se había desplegado hasta alcanzar un diámetro de 600 metros. La estructura de carga interna se parecía a unas costillas hexagonales, con unas torres que se extendían hacia el centro desde los cruces. Sostenían un amplio cilindro cuadriculado justo delante de la salida. Era allí donde estaba tomando forma la nave espacial. En esos momentos no parecía más que un denso enrejado de vigas. Cientos de hombres y mujeres vestidos con simples monos recorrían el armazón entero o se anclaban junto a los robots constructores móviles. Varios contenedores de compuesto blanco se deslizaban por las torres, como perlas de condensación rodando por un cristal. Aunque Wilson ya lo esperaba, el final del campo gravitacional del planeta le supuso una sacudida. Tenía un pie plantado con firmeza en el suelo mientras que el de delante parecía oscilar en el aire. Wilson se concentró en seguir avanzando utilizando los asideros que había entre las bandas electromusculares. Cada uno de sus sentidos le dijo de inmediato que estaba cayendo y sus manos se agarraron con más fuerza en un gesto automático. El cuerpo de Nigel ya había girado en paralelo a la salida y había empezado a avanzar por los asideros de la torre de apoyo hacia la nave. Wilson lo imitó y durante los primeros metros utilizó los asideros como si fueran una escala, después su cuerpo se limitó a deslizarse a unos 20 centímetros por encima de la torre. Se acordó de sujetarse a un asidero cada pocos metros, solo para corregir la dirección y evitar que se creara un movimiento de centrifugación. El estómago le temblaba con la sensación de caída, pero, aparte de una arcada, no sintió ningún síntoma grave de mareo. El aire que lo rodeaba transmitía ese sabor acre a metal soldado y aceite caliente, aunque el olor fue debilitándose poco a poco a medida que los fluidos empezaron a acumulársele en la cabeza. Déjame decirte una cosa, le dijo Nigel por encima del hombro, me lo paso teta cuando veo a este pequeñín. Siempre me pasa con los proyectos grandes. Pero tío, no me había emocionado tanto con un cacho de ingeniería desde que Osie y yo montamos juntos la salida original del agujero de gusano. Recuerdo ese día, dijo Wilson con sequedad. Él tampoco podía huir de los recuerdos del Ulises de ese día, la última vez que había visto aquella orgullosa nave interplanetaria, una gran masa de puntales con soportes físicos acoplados a cada punto. No muy diferente de la nave que estaban construyendo. Nigel lanzó una risita. Nos acercamos a la sección del motor a reacción. El laberinto de vigas no se iba aclarando demasiado a medida que se acercaban. Wilson le pidió a su mayordomo electrónico que accediera a la matriz de la plataforma de montaje. Superpuso un plano de lo que estaba viendo en su visión virtual. El diseño de la nave estelar era bastante sencillo. La sección de soporte vital que albergaría a la tripulación era un grueso anillo de 300 metros de diámetro que rotaría para proporcionar un campo con una gravedad del 20% en el borde. Una rueda bomba básica, pensó Wilson, aunque ya nadie la llamaría así. En medio había un cilindro de 400 metros de longitud y 150 de diámetro que contenía tanto el motor VSL como los cohetes de plasma. La superficie tenía una multitud de bultos y prominencias, como si le estuvieran creciendo tumores metálicos. Los tres flotaron alrededor de una gruesa tobera con un interior espejado perfecto. Era el primero y, ese momento, el único de los 5 cohetes de plasma que se iban a instalar y dejaba rosetones de vigas para encajar más tarde los otros 4. Wilson estudió las gruesas tuberías de combustible de masa de reacción y el cableado superconductor que se conectaría a las otras unidades cuando llegaran. Una mano se adelantó sin querer para tocar el revestimiento de la tobera instalada. Cohetes de plasma. Como los que tenía el Ulises. Es como una bicicleta, hay cosas que no se pueden mejorar. ¿Qué clase de fuente de energía estamos utilizando?, preguntó. Depósitos de rebalance cero, le dijo Nigel. 15 de los trastos más grandes que hacemos.
Y también hay sistemas de apoyo, por supuesto. Vamos a proporcionar pilas de microfisión y 2 generadores de fusión. Pero los depósitos de balance cero son vuestro suministro principal. Os darán potencia suficiente para volar 7000 años luz. ¿Tanto? Por alguna razón Wilson esperaba que la nave tuviera suficiente para llegar a Dison Alpha y volver, nada más. Sí, pero eso no significa que tengas permiso para largarte a explorar el resto de la galaxia, ¿de acuerdo, capitán? Wilson sonrió un poco avergonzado. Eso era justo lo que se le estaba ocurriendo. ¿Sabes lo que estás haciendo, verdad? ¿Lo que significa esta nave? ¿Qué? Estás tirando un guijarro desde la cima de una montaña. Cuando llegue al fondo, será una avalancha. A la gente va a volver a interesarle lo desconocido. Querrán más naves como esta, querrán saber qué más hay por ahí fuera. La siguiente nave será lo bastante grande como para rodear el corazón galáctico. Te equivocas, capitán. Solo las personas como tú quieren hacer ese tipo de cosas, los románticos natos. Y no hay tantos como tú como quisieras. Esta federación que nos hemos construido es una sociedad madura y conservadora. Hemos crecido mucho en el último par de siglos. Solo las personas que tienen una sola vida, y además muy corta, quieren adentrarse en lo desconocido con una simple linterna y un palo para pinchar a las serpientes. El resto preferimos tomarnos nuestro tiempo y expandirnos poco a poco, de esa forma no se cometen errores. La liebre y la tortuga, capitán, la liebre y la tortuga. Quizá dijo Wilson. Pero no creo que seamos tan civilizados como a ti te gustaría, no todos. Habían dejado atrás el sector del motor a reacción de la nave y se encontraban en el centro, donde 2 brazos achaparrados unían el anillo del habitáculo con la superestructura central de la sección de ingeniería. Tampoco allí había mucho que ver, solo el esqueleto puro y duro, desprovisto de las placas metálicas, incluso faltaba la cubierta interna de la estructura de carga. Aunque ya se había instalado mucha maquinaria auxiliar. ¿Qué tal va el hipermotor? Las líneas que rodeaban la boca de Sheldon se tensaron un poco. El generador de flujo del agujero de gusano se encuentra en la fase 3 de las pruebas de los componentes. Deberían comenzar la instalación primaria dentro de 3 o 4 meses. ¿Y cómo deja eso a nuestro calendario general? Preguntó Wilson. La fecha de conclusión programada por nuestra proyección inicial es dentro de otros 7 meses, dijo Daniel Alster. Sin embargo, han surgido varios problemas asociados a la construcción en gravedad cero que no habíamos tenido en cuenta. Serán más bien 9, gruñó Nigel. Todo cuesta más, comentó Wilson con tono alegre. Y lleva más tiempo, terminó Nigel por él. A mí me lo vas a decir. ¿Cómo es que no habéis construido esto en el Ángel Supremo? Preguntó Wilson. Sé que añadiría otros 230 años luz al viaje, pero si he leído bien las especificaciones, eso no es tanto para esta nave. Y allí tienen toda la pericia en astroingeniería que necesitamos. Control político, se limitó a decir Nigel. Y para ser más concretos, el mío. De este modo, el TEC sigue siendo el artífice principal de toda la misión. Me parece bien, dijo Wilson. No dejaba de ser un cumplido que Nigel no sintiera la necesidad de vigilar sus palabras. Cerca de la parte delantera de la superestructura había un gran nido de cables eléctricos que aguardaban a la unidad que fuese a instalarse allí. Intrigado por los niveles de energía involucrados, Wilson comparó la sección con el plano de su visión virtual y descubrió que se trataba de un generador de campos de fuerza. 1 de 7. Está bien defendida. Quiero que volváis de una pieza, dijo Nigel. Y me sigue preocupando que el cerco sea una acción defensiva. Me sigue pareciendo lo más probable. Si nos enfrentamos a armas contra las que tienes que proteger una estrella, no creo que un par de campos de fuerza de los nuestros sirvan de mucho. Los 3 hombres dejaron de flotar y se arremolinaron alrededor del emplazamiento de un generador de campos de fuerza. Mira, dijo Nigel. Una de las razones por las que quería verte hoy era para que tuvieras una visión general más o menos decente. En esta fase el diseño sigue siendo bastante flexible. Coño, hasta podemos retrasar el lanzamiento 1 año si no queda más remedio. Quiero conocer tu opinión sobre todo esto. Muy bien. Mi respuesta inicial es que deberíamos ser mucho más cautos que lo previsto en los planes de vuelo que me has mostrado hasta ahora. Lo último que queremos es una misión en la que salimos del hiperespacio justo delante de la barrera del cerco y empezamos a gritar. ¿Hay alguien ahí?
Tenemos que echarle primero un vistazo desde una distancia de al menos 10 años luz, lo que significa disponer de los mejores sistemas de sensores que pueda construir la Federación. Si no detectamos ningún signo de conflicto en la zona, empezamos a avanzar por etapas. Lo que seguramente significará que haya que añadir varios meses a la misión. Podré vivir con eso, dijo Miguel. Bien, porque solo pienso sacar esta nave al espacio si nos guiamos por una filosofía en la que la seguridad sea lo primero. No solo para la tripulación, sino para la humanidad entera. Si ahí fuera hay algo hostil, no quiero atraer su atención. Espero que comprendas toda la responsabilidad que empieza a rodear este proyecto. Lo sé, hombre, créeme, lo sé muy bien. A eso es a lo que se enfrenta el TEC cada vez que abrimos un agujero de gusano en un sitio nuevo. La gente ya no le presta ninguna atención porque creen que, después de 3 siglos, los encuentros con otras especies son pura rutina y hasta aburridos. Pero yo sigo sin poder dormir, sé que un día nos vamos a tropezar con un virus o algún bicho que consigue superar todos nuestros exámenes biomédicos, o con una raza alienígena que es todo lo contrario a los Sylphen. Cada año nos adentramos más en el espacio y yo añado otro procedimiento de seguridad mientras hago caso omiso de los gritos de mi personal, que me dice que me he convertido en un monstruo burocrático. Y rezo todo lo que sé para que el nuevo procedimiento sea lo suficientemente bueno como para hacer frente a ese encuentro cabrón que a nadie se le había ocurrido hasta entonces. Un día de estos échale un vistazo a las directrices operativas de nuestra división de exploración, seguro que te tranquilizan. Muy bien, así que nos entendemos. Eso espero, Wilson, porque este bien podría ser ese encuentro que llevo siglos temiendo. Entonces, ¿por qué estás presionando tanto para que se realice esta misión? No podemos escondernos en la oscuridad solo porque haya algo que no entendemos. Como especie, hemos evolucionado una barbaridad en los últimos siglos, ahora somos el Homo galáctico. Quizás sea arrogancia por mi parte, pero creo que ya podemos enfrentarnos a algo así de grande. Y no te engañes, esto es muy grande, aunque todo lo que te encuentres sea un generador de barreras abandonado. Tenemos que empezar a asumir que hay auténticos alienígenas de otros planetas, porque los Sylphen jamás lo han sido. Creí que habías dicho que escaseábamos los auténticos románticos. Y escaseamos. Pero mira quiénes somos. Wilson se echó a reír por fin. Después ladeó la cabeza para abarcar el grueso de la inmensa nave. ¿Y cómo es que no le has puesto nombre todavía? El capitán eres tú, es prerrogativa tuya. ¿Te estás quedando conmigo? No, tío, supongo que te debo al menos eso. ¿Alguna idea? Claro. Se llama segunda oportunidad, no fue algo que tuviera que pensar mucho. Nigel esbozó una amplia sonrisa. No está mal. Supongo que en algún momento celebraremos una ceremonia de verdad, pero antes tienes que empezar a reunir a tu tripulación. Puedo quitarte a los políticos de encima durante un tiempo, pero cuanto antes selecciones a la gente, mejor. Tío, creí que estaba acostumbrado al trapicheo político, pero esto los ha sulfurado a todos. Cada presidente, rey, reina, ministro principal, primer ministro, presidente, secretario ejecutivo y gran emperador quiere que su mundo esté representado. Has dejado espacio para una gran dotación científica. Me parece bien. Habría insistido en ello, de todos modos. La auténtica tripulación, los ingenieros que mantendrán la nave en marcha, quiero que sea un equipo mínimo. Después de todo, esta es una misión científica. Así que supongo que lo sacaremos de los equipos que están trabajando aquí. Muy bien, no tengo problemas en cargarte a ti es muerto. Pero quedas advertido, va a haber mucha presión. Sabré llevarla. Supongo que no habrás rastreado a ninguno más de los componentes de mi vieja tripulación, ¿verdad? Sé que el comandante Lewis nunca llegó a someterse a un rejuvenecimiento. El resto nos fuimos alejando poco a poco. Me pondré a trabajar en ello, dijo Daniel. Paula Mio podía ver la Torre Eiffel desde la ventana de su despacho. Un siglo antes, la Oficina Superior de Investigación de la Junta Directiva Intersolar de Crímenes Graves había ocupado un precioso edificio antiguo de 5 plantas a solo 3 calles del Sena y había remodelado el interior, pero conservando intacta la fachada napoleónica. Si apartaba la silla del escritorio, se echaba hacia atrás y estiraba el cuello, podía ver la antigua torre por encima de los tejados. En los 92 años transcurridos desde que se había convertido en investigadora jefe no la habría mirado más de una docena de veces. Pero esa era una de las raras ocasiones en las que había sucumbido y se había puesto a mirar el paisaje.
Los turistas parecían hormigas apenas visibles en la cima mientras los ascensores subían y bajaban con suavidad por el centro del antiguo pináculo. Era una imagen intemporal, que, si acaso, solo había mejorado con los 2 últimos siglos, a medida que los parisinos habían ido alejando los rascacielos y los bloques de apartamentos cada vez más del antiguo centro de su ciudad. Mientras ella contemplaba la vista, la matriz del despacho iba pasando expedientes de cargamentos y transportes por unos programas de análisis especializados, en busca de esas pautas que siempre parecían eludirla. Por eso estaba así. Esas pautas ya llevaban un par de meses esquivándola y no había tantas formas de hacer un registro de datos, ni siquiera con los programas inteligentes modernos. Sabía que Elvin había empezado a mandar las armas a tierra lejana. Y lo haría del único modo posible, descomponiéndolas en componentes inocuos e incorporándolos a otros cargamentos. Cada vez que Elvin compraba un cargamento de armas, esa era la fase final. Paula hacía que el personal de seguridad del TEC inspeccionara cargamentos al azar en la salida de Bongate. Los examinaban y buscaban cualquier discrepancia que pudiera haber. En los últimos 20 años solo había pasado 3 veces, habían encontrado componentes que el fabricante no podía explicar. Estaba segura de que si se examinara cada cargamento del mismo modo, los resultados serían mucho mejores. Pero el Departamento de Seguridad del TEC había dejado bastante claro que no tenía los recursos para llevar a cabo esa clase de operaciones. Además, Paula causaría molestias a todos los habitantes de tierra lejana que estaban importando maquinaria de forma legítima y sin más motivo que su propia determinación. Al igual que todos sus predecesores, Mel Rees, su jefe inmediato, había dejado bastante claro que la Junta Directiva Intersolar de Crímenes Graves no iba a apoyar ni financiar ese tipo de procedimientos de interceptación. Era una política exasperante contra la que llevaba décadas luchando en vano. Así que mientras ella seguía presentando solicitudes oficiales y aplicando toda la presión que podía a través de sus contactos políticos, tenía que conformarse con alguna intervención ocasional en contenedores de equipamiento en los que pudieran encontrar algo. En un intento de poner la ley de probabilidades a su favor, Paula había comenzado a hacer análisis de datos. Cada cargamento que llegaba a la estación del TEC de Bongate iba acompañado de un expediente completo con los detalles del envío, facturas de compra, confirmaciones de pago, compañías de embalaje, intermediarios. Adam Elvin enviaría las armas a través de una multitud de rutas diferentes y a lo largo de un período de tiempo que con toda probabilidad se alargaba varios años. Era una codificación física. Había que tener la clave, saber qué carga ocultaba qué componentes y cuándo llegarían a destino. Si tenías eso, ya podías encajarlo todo. Así que los programas de Paula buscaban rutas de cajas que habían compartido almacén en un planeta a 100 años luz de distancia, pagos que procedían del mismo banco, una compañía de transportes de mercancías utilizada por diferentes intermediarios, facturas pagadas por una cuenta que solo se utilizaba una vez. Y nunca llegaba a ninguna parte. No ayudaba mucho el hecho de que el 80% de los cargamentos destinados a tierra lejana pertenecieran a individuos o familias que emigraban allí y se llevaban todas sus pertenencias con ellos, junto con una lista asombrosa de objetos que consideraban necesarios para su supervivencia y bienestar. Bueno, esto es algo que no se ve todos los días, dijo Mel Rees. Tú haraganeando en el trabajo. Paula no dijo nada, le lanzó una mirada desdeñosa y se volvió de nuevo hacia la Torre Eiffel. Mel Rees solo llevaba 40 años en la junta directiva y había conseguido su actual cargo como uno de sus numerosos directores adjuntos gracias a su familia. Siempre era igual en las instituciones de la Federación afincadas en la Tierra, si los nuevos cargos superiores no procedían de una de las grandes familias, inevitablemente formaban parte de una dinastía intersolar. Claro que si ella hubiera querido ser directora adjunta, casi con toda probabilidad ya lo habría conseguido. Pero, por irónico que fuera, también se lo habrían dado por ser quien era, por no hablar ya de la antigüedad que había acumulado a lo largo de 140 años seguidos trabajando para la junta directiva. Pero también porque era quien era, Paula no quería un puesto que la habría apartado de su trabajo de investigación. Mel Rees estudió los datos que pasaban por los portales del escritorio. No hay suerte, ¿eh? No con el presupuesto que me das. Tengo otra cosa para ti. Mel Rees nunca terminaba de atreverse a llamar a Paula a su oficina cuando quería comentarle algo, siempre la visitaba en persona. ¿Qué? Un caso frío en Oaktier. Posible asesinato deliberado de cuerpo y pérdida de memoria asociada. Paula no pudo evitarlo, aquello le interesaba.
Los casos fríos, como clasificaba la Federación a los delitos de más de 30 años, no eran muy habituales. ¿Hace cuánto tiempo? No es seguro, pero podrían ser 40 años. Paula arrugó la nariz. No hacía tanto tiempo. ¿Es que la policía local no puede ocuparse de él? Lo intentaron. Los resultados no fueron concluyentes. Por eso recibimos la petición de ayuda. Una de las posibles víctimas, una tal Tara Jennifer Shaef, tiene familia importante en Oaptier, que a su vez tiene contactos. Ya sabes cómo va. Su familia quiere resultados positivos, en un sentido u otro. Así que, como es natural, quiero que te encargues tú. ¿Has dicho una de las víctimas? Sí. Si es que ocurrió, hubo 2 víctimas, que la policía sepa. Muy bien, ahora sí que me interesa. Gracias. El director adjunto echó un vistazo por el espartano despacho y vio la pequeña maleta que siempre estaba preparada y lista para cualquier misión fuera de la Tierra. Era uno de los 3 objetos personales que Paula se permitía tener en la sencilla habitación. En el alféizar había una planta de rabacas, un bulbo negro del que surgía una única flor de un color rosa marmóreo con unos pétalos que parecían plumas. Se la había regalado un Sylphen en Silvergalde. Sobre la mesa tenía un cubo de cuarzo que contenía un holograma de la pareja que la había criado en Marindra, una merienda de verano con Paula y su hermanastra, las 2 niñas con unos 5 años. Melrose siempre intentaba evitar mirar el holograma porque cada vez que lo veía tenía una sensación muy incómoda al recordar lo extraña que era la investigadora jefe. ¿Quieres pasarle a alguien alguno de tus casos? Rene y Tarlo no tienen mucho que hacer ahora mismo. Paula lo miró como si estuviera hablando en algún idioma incomprensible. Puedo mantenerme al tanto desde Oactier, gracias. Forma parte de la Unisfera. Claro. Bien. Mel empezó a salir de espaldas del despacho. Si necesitas algo, avísame. Paula esperó hasta que desapareció él y después se permitió esbozar una pequeña sonrisa. En realidad, Rees no era un mal director adjunto, tenía contentos a sus equipos y se aseguraba de que el departamento recibía un presupuesto saludable, pero ella siempre se aseguraba de que Mel supiera cuál era su lugar. Después de un momento, volvió a acercar la silla a la mesa y le pidió a su mayordomo electrónico que sacara el expediente del caso de Tara Jennifer Shaef. La clínica Clyden se encontraba en medio de 20 acres de terreno, en uno de los barrios residenciales del este de Ciudad Lago Oscuro. En lo que a instalaciones de rejuvenecimiento se refería, estaba entre las mejores del planeta. Paula había leído el expediente que tenía la junta directiva sobre la compañía, al que se le había dado código verde, la típica operación corporativa de tamaño medio, con clínicas en 5 mundos de ese sector del espacio. Lo que vio cuando el coche de la policía entró por las verjas parecía un reflejo de lo que había leído. Un edificio largo de 3 pisos de bambú y perlas que se alzaba en una ladera con vistas a un pequeño lago. Un ala terminaba en un enrejado de andamios, con robots constructores desplazándose por los raíles a medida que iban uniendo las nuevas secciones prefabricadas. El traje de chaqueta que llevaba no la protegió demasiado del aire húmedo de las primeras horas de la tarde cuando salió del coche y corrió hacia la recepción. El detective Osefin iba un par de pasos por detrás, resoplando. Pertenecía a la división local de casos fríos y le habían asignado la misión de ayudarla durante el tiempo que durara la investigación. Un deber que el detective aceptó con alegría, cosa que Paula encontró refrescante. Por una vez había alguien que disfrutaba trabajando con ella y se mostraba dispuesto a ayudarla desde el principio. Estaba segura de que al detective le interesaba sobre todo ver si la persona estaba a la altura de su reputación, pero le daba igual. Si con eso conseguía resultados, por ella no había problema. Parte de esa aceptación surgía sin duda de que el detective había rejuvenecido por segunda vez solo 18 años antes. La gente mayor tendía a tener un enfoque más flemático. El último rejuvenecimiento de Osefin le había proporcionado un rostro delgado. Llevaba el cabello negro atado a la espalda en pulcro rizo sujeto por un elaborado prendedor redondo de plata. Prácticamente lo primero que hizo al conocer a Paula fue admitir que le sobraba peso, aunque el traje de seda verde brillante que vestía estaba cortado de tal modo que distraía la atención de la cintura y el estómago. Por aquí, dijo Osefin una vez que entraron. Y se alejó por uno de los largos pasillos que se alejaban de la recepción. Los 2 investigadores se cruzaron con varios recién rejuvenecidos ayudados por miembros del personal. ¿Se ha ocupado de muchos casos fríos? Preguntó Paula. De 3. Finn se encogió de hombros. Incluyendo este.
Mi índice de éxitos no es muy alto. La mayor parte del tiempo trabajo para el Departamento Principal de Investigación Criminal. Solo nos molestamos en activar la división de crímenes fríos cuando recibimos un caso que tiene más de 30 años. Ese tipo de crímenes no se dan con mucha frecuencia. No se preocupe, no hay muchos casos fríos que se resuelvan. Ya. Incluso con nuestra capacidad de almacenamiento de datos, desenterrar el pasado nunca es fácil. En realidad no es eso. Paula hizo una pausa. La información que se reúne en el pasado tiene que estar relacionada con el comportamiento humano. Es una imagen holística la que buscamos. Las fuerzas de seguridad de hoy dependen demasiado de las pruebas digitales. Y ahí es donde entra usted. O se sonrió al ver la mirada suspicaz que le lanzó la investigadora. Una auténtica detective. Hago lo que puedo. Tuvieron que ponerse batas limpias para entrar en la habitación de Wyobi Kotal a través de su pequeña cámara de descontaminación. En el interior, la luz era baja y rosada para no forzar de forma excesiva los ojos del paciente. Paula se preparó por debajo del filtro de la máscara que le cubría la cara cuando se abrió el segundo grupo de puertas. Había algo en los casos de renacimiento de urgencia que siempre la dejaba un poco revuelta. Aunque el nuevo clon de Kotal ya llevaba 5 semanas fuera del tanque matriz, a Paula no le hacía gracia tener que mirar aquel cuerpo. El clon se había iniciado 2 años antes, después de que la matriz de la compañía de seguros de Kotal hubiera cumplido el requisito legal de intentar ponerse en contacto con él a través de la Unisfera. Después había fracasado una búsqueda más detallada realizada por investigadores humanos. No se había logrado encontrar ningún rastro de él desde que dejara Oaktir 40 años atrás. En ese momento habían transcurrido 65 años desde su nacimiento y debería haber ingresado en la clínica para someterse a su primer rejuvenecimiento, conforme a lo establecido por la póliza que sus razonablemente acaudalados padres habían contratado al concebirlo. Dado que Kotal no había aparecido, los tribunales le concedieron a la compañía de seguros un certificado de muerte corporal alegando que o bien lo habían matado de forma ilegal o había sufrido algún tipo de accidente raro del que nadie había informado. El procedimiento de renacimiento se activó una semana después. Aunque no era demasiado común, la operación era bastante sencilla para unas instalaciones tan bien equipadas como las de la clínica Claiden. El ADN de Kotal se modificó de una forma sutil para producir un crecimiento acelerado y el feto se había mantenido en el tanque matriz durante algo más de 23 meses. Durante los últimos 5, la clínica había insertado un implante neuronal y había comenzado a descargar en su nuevo cerebro los recuerdos almacenados de Kotal. No había muchos. Aunque con anterioridad había actualizado su depósito de seguridad cada par de meses, había dejado de hacerlo al dejar Oaktir, con 23 años. Echado en su cama y bañado en aquella especie de luz crepuscular, el joven parecía la víctima de una hambruna y no aparentaba más de 14 años. Tenía un cuerpo delgadísimo, con la piel estirada sobre las costillas y los miembros. Le habían aplicado una especie de gel para evitar la descamación excesiva de la piel, aunque había varias zonas grandes que tenían un aspecto abierto y agrietado bajo la sustancia brillante. Casi no tenía músculos en los brazos ni en las piernas, lo que convertía las rodillas y los codos en simples protuberancias nudosas. Eso significaba que tenía que ponerse un traje de movilidad electromuscular para moverse, con lo que parecía que estaba encerrado en un exoesqueleto de alambre. Pero el rasgo menos atractivo era la cabeza. Tenía casi el tamaño de un adulto, así que era demasiado grande para que su larguirucho cuello pudiera sujetarla sin el traje de movilidad. Los grandes ojos hundidos de Wyobi Kotal los siguieron cuando entraron en la habitación. No intentó mover la cabeza, de vez en cuando abría los labios un poco y era entonces cuando se desplegaba en un lado del traje un pezón que se metía en la boca del joven para que éste pudiera chuparlo. Paula se negó a mirar los tubos que le rodeaban la cintura y los dispositivos que los conectaban al ano y al pene. Y yo que pensaba que recuperarse de un rejuvenecimiento normal ya era bastante humillante. Hola Wyobi, dijo Josephine. Hoy tiene mejor aspecto. ¿Se acuerda de mí? Policía, susurró Wyobi Kotal. El traje le amplificaba la voz, lo que producía un extraño efecto de eco. Eso es, el detective Finn. Y esta es la investigadora jefe Paula Mio, de la Junta Directiva Intersolar de Crímenes Graves. Ha venido desde la Tierra para echarle un vistazo a su muerte. Los ojos cansados de Wyobi Kotal se centraron en Paula. ¿La conozco? No. Paula no pensaba explicarle su reputación a una persona que todavía luchaba por encontrarle sentido a su pequeña reserva de recuerdos.
Pero me gustaría ayudarlo. Kotal sonrió, lo que permitió que un hilo de baba se le escapara de la boca. ¿Va a sacarme de aquí? Ya no tardará mucho en salir. Mentirosa. Lo dijo en voz lo bastante alta como para que el circuito de amplificación casi se disparara. Me han dicho que me pasaré meses aquí, mientras me crecen los músculos. Y después voy a tener el cuerpo de un crío. El crecimiento acelerado ya se ha detenido. Pero está vivo otra vez. El joven cerró los ojos. Encuéntrelos. Encuentre a quien me hizo esto. Si lo mataron, los encontraré. Siempre lo hago. Bien. Tengo entendido que Tara Jennifer Shaef y usted eran compañeros sexuales. Paula hizo caso omiso de la mueca que hizo Osefin detrás de la máscara. El tiempo que podían pasar con Kotal era limitado dado su estado, y ella no pensaba perder ni un segundo. Sí. La expresión de aquella extraña cara de niño se suavizó. Acabábamos de empezar a vernos. Sabe que ella también se fue de Octier. Lo sé. Pero no me puedo creer que me escapara con ella, aquí tenía demasiadas cosas. Ya se lo he dicho a la policía. También estaba viendo a otra chica. Philippa Ioli, ¿no? Sí. ¿Era una mujer celosa? No, no, ya he pasado por todo esto. No era más que una diversión, nada serio. Todos lo sabíamos. Philippa y yo estábamos en nuestra primera vida, queríamos y vivir. Solo era diversión cuando dejó su última copia de memoria en el depósito de seguridad de la clínica. Pero después todavía tardó 9 semanas en dejar Oactier. Pudieron pasar muchas cosas durante ese tiempo. No me habría ido, respondió el joven con tono obstinado. ¿Había mencionado a alguien que se iba de viaje? ¿Alguno de sus amigos estaba planeando unas vacaciones en otro planeta? No. Estoy seguro. Tengo una sensación muy rara, ¿sabe? Para mí todo esto fue hace solo 5 semanas. Pero mi vida entera está hecha un lío. Recuerdo mejor algunas cosas de cuando era crío que a Philippa y Tara. Joder. No me puedo creer que alguien quisiera matarme. ¿Sabe algo sobre Tampico? No. Nada. ¿Por qué? Es el planeta para el que compró un billete. Wyobi Kotal cerró los ojos. Se le escaparon unas lágrimas que le mojaron las finas pestañas. No lo sé. No recuerdo nada de eso. Tiene que ser un error. La madre de todos los errores. Todavía sigo por ahí, en alguna parte. Tengo que estarlo. Se me ha olvidado volver para el rejuvenecimiento, eso es todo. Encuéntrenme, por favor. Encuéntrenme. Empezó a levantar la espalda de la almohada y sus facciones juveniles se tensaron por el esfuerzo. Hagan algo. Una enfermera entró cuando Wyobi Kotal volvía a hundirse otra vez. Estaba inconsciente antes de que el traje de electromúsculos terminara de depositarlo en la cama. Lo hemos sedado, dijo la enfermera. Pasarán otras 3 horas antes de que recupere la conciencia. Pueden volver entonces si no les queda más remedio, pero no se le puede exponer a un número ilimitado de sesiones como esta. Su personalidad sigue siendo muy frágil, emocionalmente hablando. Es muy inmaduro. Entiendo, dijo Paula. Ose y ella dejaron juntos la habitación. ¿Qué le parece? Preguntó el detective cuando se quitaron las batas. Por sí solo, yo habría dicho que es un caso claro. Los que disfrutan de su primera vida son siempre muy excitables. Se largó de vacaciones, a correr aventuras con una chica y se ahogó, o se estrelló o se despeñó por una colina, una de esas cosas temerarias y estúpidas. Pero con Shaef también, hay que tener en cuenta las circunstancias. Osefina sintió y metió la bata en un contenedor. Fuera de la habitación de Kotal el aire era más frío y el detective se estremeció. Eso fue lo que nos alertó en un primer momento. Tara Jennifer Shaef fue revivida hace 20 años. Se consideró que había tenido un accidente. Entonces, ¿quién relacionó ambos casos? Morton, su anterior marido. Al parecer, se mencionaba el nombre de Kotal en los papeles de divorcio, era el tipo con el que estaba viviendo Tara en Tampico. Así que Kotal y Shaef sí que iban en serio. Eso parece, pero no en este planeta. Tara presentó los papeles en Tampico. Una vez resuelto el divorcio, Morton no volvió a saber nada de ella hasta que la revivieron. Mi división investigó el caso entonces, pura rutina, pero no se encontró nada demasiado sospechoso, aparte de la falta del cuerpo. Son cosas que pasan. Así que después del divorcio, Kotal y Shaef se fueron de vacaciones juntos, quizá incluso de luna de miel.
Y tuvieron el mismo accidente. Podría ser. Salvo que en realidad no hay ningún rastro de ellos después de dejar Oaktier. Aparte de la solicitud de divorcio. Sí. Y desde luego no hay ningún motivo para matarlos. Todo lo que tenemos son un montón de circunstancias sospechosas. Ahora tengo que ver a Shaef. Nos está esperando.